la Iglesia Interestelar. Hacer que la sociedad, que este mundo viva en otra perspectiva, en otra dimensión, la dimensión de Dios y su reino. Hay una película que me encanta y que da título a esta predicación, que es Interstellar. Y Christopher Nolan es el director y el que crea todo este mundo de paralelismos y dos mundos diferentes, un mundo, la verdad, de muchas dimensiones. Y la verdad que esta película podría ver todas las semanas y me encanta la banda sonora, me encanta Matthew McConaughey, que es el actor principal. Y espero no haceros spoilers, espero que la hayáis visto, y si no la has visto, pues te pido que la veas y que la disfrutes. Creo que está en Netflix, así que es un peliculón. Y viendo esta película y escuchando la banda sonora me inspiré en un texto bíblico que encontramos en Filipenses, que nos habla un poco de cómo es la iglesia, ¿no? Y que como Pablo exhorta a la iglesia de Filipenses, y creo que hay unas claves increíbles y va justamente en la línea de la película de Interstellar. Me encanta porque vemos a Matthew McConaughey durante toda la película que está viendo como que hay señales junto con su hija en una habitación, y como que se le está dando como unas coordenadas que no llegan a entender, y que alguien se está intentando comunicar con ellos, ¿no? Y al final de la película vemos como que alguien que sabe la verdad, que sabe el futuro, que sabe que hay esperanza, porque están en medio de un mundo con cambio climático terrible, donde la última generación es la generación de su hija, y están intentando salir de ese mundo, salir del mundo que se ha destruido, que hemos destruido, y alguien está dando unas pautas, alguien está dando algo en su habitación, pero no llegan a entenderlo, ¿no? Y quería un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo al final de la película se ve como que la hija es quien descubre esas coordenadas y se da cuenta que el que está al otro lado, al final, bueno, en todo el desenlace de la película, es su padre el que le da las coordenadas, porque ha conocido que hay otra dimensión, que hay una salida para esa generación, la última generación de seres humanos en el mundo, y está dando unas coordenadas para que se vayan a esa dimensión y puedan sobrevivir, y la humanidad pueda seguir viviendo. Y me encanta porque Pablo hace esto en la carta de Filipenses. Ahí también hemos visto, para ponerlo en algo real, ¿no? Como un personaje como Martin Luther King hizo que la sociedad americana empezase a vivir en una dimensión de Dios en la igualdad. Su humildad, su trabajo, su amor por todas las personas hizo que la sociedad viera la dimensión de Dios, viera que Dios quería que el mundo tuviese esa igualdad, que fuese más humano, que no hay diferencias entre razas, ¿no? Un pastor afroamericano, ¿no? Poniendo ahí sus semillas, sabiendo que la dimensión de Dios es una dimensión de igualdad, una dimensión de amor al prójimo, una dimensión de que no es por el color de piel, no hay diferencias entre eso, todos somos humanos, ¿no? Y es un poco eso, jugando con la película de Interstellar y poniéndolo en carne con Martin Luther King, y vemos cómo Pablo lo hace a la iglesia, ¿no? Vemos en Filipenses 2, del 1 al 2, que dice así, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. La iglesia como familia marcará la diferencia en la sociedad. Ser familia en este mundo donde la familia ya no está, es llevarlos a otra dimensión, a una dimensión de amor verdadero. Pablo está dando una coordenada de que tienen que ser uno, que tienen que sentir lo mismo, se tienen que amar, y que tiene que estar toda su mirada en Cristo, ¿no? Primero dando una pauta de que la iglesia tiene que ser una familia para enseñar esa dimensión familiar a la sociedad. Y me encanta porque lo está escribiendo a la iglesia de Filipo, que posiblemente estuviese en Macedonia. Y ahí vemos que Macedonia no era un sitio fácil donde estar, ¿no? Ahí estaban los soldados romanos retirados, había un nacionalismo patriótico muy grande, se perseguía a los cristianos, ¿no? Estaba
estaban en un sitio, en un contexto bastante difícil, pero vemos que Pablo está escribiendo la carta de los filipenses en Roma, posiblemente en Roma, en la cárcel. Y lo podemos ver en Filipenses 1.7, ahí nos lo dice, ¿no? Y también vemos que es una iglesia que apoya a Pablo, donde Epafrodito le trae las ofrendas y cuida de Pablo. Podemos ver en el 4.18 y más adelante en el 2.25. Y vemos eso, ¿no? Que hay una persecución a los cristianos muy fuerte ahí. Está Pablo hablando a la iglesia de Filipenses, en medio también de esa vorágine. Él estaba en Roma encarcelado, o sea que él estaba sintiendo lo que era la persecución y sabía lo que podía pasar a esos cristianos y lo que estuvieran pasando mucho seguramente ahí, ¿no? Entonces Pablo, en una situación de prisión, escribe a la iglesia de Filipo y les anima a ser uno, el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hay una cosa que me encanta hacer, es poner el texto bíblico en un folio y empezar a trazar líneas, y me encanta porque hago preguntas, ¿no? Si hago un consuelo de amor, pero ¿dónde consigo el consuelo de amor? ¿No? Dice en el 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, amor, consuelo de amor en Cristo, en la primera, ¿no? Si hay alguna comunión de espíritu, tiene que ser en Cristo. Si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia en Cristo. En el 2.2 dice, sintiendo lo mismo en Cristo, teniendo el mismo amor en Cristo, es unánimes en Cristo. Qué poderoso, ¿no? Me encanta. ¿Sabéis algo que me gusta mucho de la iglesia en toda la historia y donde he crecido, ¿no? Y donde me he criado? Es que siempre he sentido que la iglesia ha sido una familia, ¿no? Ha sido una familia en Cristo y ha sido una familia de verdad, una familia de carne y hueso. He notado cuando he viajado al extranjero que cuando conoces a otros creyentes es como si os conocieses de verdad, conocieses de hace muchos años, y siempre hay una conexión muy bonita que trae eso, y eso es por la mentalidad, ¿no? Del valor que Dios está dando, esa dimensión de familia que Dios está dando a la iglesia y que la iglesia tiene y que puede mostrar a la sociedad, ¿no? La familia está dejando de ser en este mundo. Somos cada vez más independientes, pero una cosa sí que sé, que la iglesia no está dejando de ser una familia. La iglesia tiene que seguir siendo esa familia y tiene que seguir arropando a los suyos y arropando a todo aquel que se acerque a la iglesia. El valor de las familias no implica el ser un número grande de personas. No, eso no es una familia, sino donde hay 3 o más diferentes lugares con una misma visión, que se aman y aman a todo el que viene, sea de donde sea y sea como sea, y llevará a otros a conocer la dimensión de la familia de Dios con mentalidad de reino. Eso es lo que Pablo estaba mencionando aquí, ser una familia en medio de toda esa vorágine, en toda esa persecución. Vais a marcar la diferencia. Ahí vemos la primera dimensión, la primera tecla. La Biblia da muchas, enseña la dimensión de Cristo en todos lados, ¿no? Pero vemos cómo está enseñando a la iglesia que esa dimensión de familia puede marcar la diferencia en la sociedad. Y si seguimos leyendo en Filipenses 2, el 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí meto el 5. Mi punto de esta predicación es ser humilde y mirar por el otro te posicionará como persona de referencia. La sociedad anhela personas humildes y que se den por los demás. Esa dimensión de reino está cada vez más ausente en el mundo. Si algo estamos viendo en la sociedad ahora es que no estamos contentos con los políticos, vemos que no hay humildad en ellos, vemos que no están mirando por los otros, están mirando por su partido, por su gobierno, por su poder, y la sociedad está muy cansada de eso, ¿no? Y esto es otra tecla y otra dimensión que nos da Dios, ¿no? En este texto, a través de Pablo, que nuestra humildad
y nuestro servicio a los demás nos posicionará como personas de referencia ante la gente, ¿no? La gente está deseando tener amigos humildes, está deseando tener gente buena a su alrededor y de eso no hay mucho, hay bastante poco. Y creo que la Iglesia tiene esa cualidad, tiene esos valores que Dios está dando y que está enseñando esa dimensión de Dios a la sociedad. La definición de humildad hay hay 3 puntos. Dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, en obrar de acuerdo con este conocimiento. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie, sumisión, rendimiento. Me encanta eso de sumisión, ¿no? Como el humilde se da por el demás sin pensar en nada a cambio y hay algo que me encanta, ¿no? ¿Cómo se expresa la humildad entonces? ¿No? Lo vemos en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Me encanta eso, sino cada cual también por lo de los otros. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es que consideremos al otro superiores a nosotros mismos. Tenemos que romper conmigo mismo. Hay que romper con nuestro orgullo, romper con nuestra zona de confort. Hay que romper con los pensamientos negativos. Si algo está de moda en este mundo es la vanagloria. Instagram da fe de ello. La vanagloria, la gloria vana, la gloria vacía. Me encanta cuando lo pone aquí, ¿no? En el 3, 2, 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Si este mundo algo quiere es, cada persona quiere tener su propia gloria y en todo esa gloria está vacía, esa gloria en el mundo es vana, no vale para nada. Hay personajes públicos que me encantan y que podemos tenerlos como referentes, ¿no? Como que se han dado por el otro, que se han considerado inferiores a sí mismos y han considerado al otro superior. Hay pues personajes públicos como María Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Billy Graham, y hay una persona que para mí también fue muy humilde, se llama Juan Blake. Me ha encantado siempre vivir al lado de él y aprender mucho de su humildad y cómo se sacrificaba por los demás. Y después de su muerte, a los años se tenían que arreglar algunos papeles y tenían que arreglar papeles en el banco. Y me acuerdo que nos contaban en la familia que hasta los del banco lloraban por la pérdida de Juan. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué enseñó Juan a la gente del banco? Pues humildad, amabilidad, cariño. Una humildad verdadera te llevará a una posición de influencia mayor, siendo capaz de transformar tu matrimonio, tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu país, el mundo, amando al prójimo como a ti mismo. Lo vemos en Mateo 22, 36, 40. El mundo necesita gente humilde, necesita esa iglesia. Y vemos como que aquí Pablo se lo está diciendo a la iglesia de Filipenses. Está diciendo que hay que ser humilde, que hay que transformar la sociedad con humildad y con servicio a los demás. Así podemos ser personas de influencia, demostrando la dimensión de Dios hacia la sociedad. Qué maravilla está soltando aquí Pablo, ¿no? El ser familia, primero, que seamos una familia, esa familia que está unida, que sirve a los demás con humildad y con trabajo y que no mira a la gente por encima, sino que lo mira de tú a tú, incluso por debajo, de sirviente, de sumiso. En Filipenses 2, 5 al 11, vamos a leerlo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Increíble, qué texto. Mi punto aquí es que a Cristo lo ponemos tú y yo, solo tú y yo, la Iglesia. Y eso cambiará la historia y la visión de las personas del mundo real a la dimensión de Cristo. Sí, lo que estás escuchando. Nosotros estamos encargados de llevar a Cristo a todos lados. A Cristo lo ponemos tú y yo, solo tú y yo, la Iglesia. Y eso va a cambiar la historia y la visión de las personas del mundo real a la dimensión de Cristo, como podemos ver en la película Interstellar, ¿no? Como vemos que el padre está dando esas coordenadas a la hija, ¿no? Que yo sé la verdad, yo sé lo que hay detrás, yo sé todo lo bueno que hay detrás, pero tienes que entender, tienes que ver, tienes que juntar estas coordenadas para ver que la dimensión de Dios es mucho más enriquecedora que lo que estamos ofreciendo en este mundo, esa gloria vana, esa vanagloria que queremos el ser humano, eso que vemos en toda la humanidad, donde hemos visto que el ser humano ha fallado. La dimensión de Cristo es real y es mucho mejor. Incluso Pablo, me encanta que sea Pablo el que lo esté escribiendo aquí, porque Pablo conocía las dos dimensiones. Pablo perseguía a los cristianos, Pablo mataba a los cristianos, los torturaba, los odiaba. Y él conocía, él sabía mucho. Y conoció a Cristo, tuvo un encuentro con él y lo transformó. Entendió que la dimensión de Cristo es mucho mayor. Y eso es lo que le está diciendo a la Iglesia. Fíjate que me encanta que Cristo como mayor ejemplo de humildad. Muchas veces la sociedad pone a Cristo y a Dios como un ser no humilde, como un ser superior a todos. Pero me encanta que Cristo, Dios en carne, fue el más humilde. Se puso. ¿Dónde nació? Nació en un pesebre. Nació rodeado de vacas, olor a estiércol, olor a caca de vaca alrededor. O sea, imaginaros con qué humildad estaba rebajando. Empezó así. Amor familiar, sumisión, de obediencia, de poner a otros superiores a sí mismo. Me encanta que siendo en forma de Dios, Juan 1:1, no se aferró a ser Dios solo. No quiso. No, él no quería mostrar eso. Vino a servir, se despojó a sí mismo. Se hizo hombre, salió de su zona de confort. Podemos verlo en Juan 1:14, Romanos 8:3. Se hizo siervo para dar sin esperar nada a cambio. Amó a las demás. Amó a todas las personas que tenía alrededor. Se humilló, se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Teniéndolo todo, se hizo pobre para entender, para darnos esa dimensión al mundo, darnos esas coordenadas de amor. Y fue obediente al Padre. Mateo 26:39. Hay una cosa que me sucedió muchísimo, que me encanta y que siempre llevo en el corazón. Estábamos en un retiro de adolescentes y me acuerdo que me tocaba predicar el último día. Y llevé una pulserita verde para todo el mundo. No sé si me estás escuchando y todavía mantienes esa pulserita verde, pues me alegro un montón. Y en ese retiro o campamento de jóvenes, cuando prediqué sobre el Evangelio, había un chico que había estado trabajando con él todo el año y también durante el campamento estuve hablando bastante con él. Y me acuerdo cuando hice el llamado a reconciliarse con Dios y a entregar su vida a Dios, se levantó todo el mundo, fue un momento íntimo, muy bonito, y me acuerdo, pues éramos unos 30 jóvenes por ahí, 29 se levantaron y hubo uno que se quedó en medio sentado con la cabeza agachada pensando. Esto lo recuerdo todos los días y me acuerdo que todo el mundo estaba ahí con los otros líderes y responsables de los jóvenes, dándoles las pulseritas, llorando juntos, teniendo un momento, la verdad, que íntimo y muy bonito, muy bonito. Y me acuerdo de acercarme a este chico y estar pues ahí con él, callado y nada, se acabó el momento.
Y nada, pues luego hicimos unos juegos, era el último día y nada, todo, la verdad que el ambiente fue muy bonito y vi como muchos jóvenes pues se reconciliaban con Dios y también entregaban su vida a Cristo. Y me encanta lo que os voy a contar ahora. Cuando estaban jugando todos a la pelota, estaban ahí haciendo unos juegos, se me acercó este chico y yo tenía una pulsera verde que había sobrado y me la puse en mi muñeca, que era justamente la que este chico no llevaba. Y me acuerdo que me dice: David, ¿podemos hablar un momento a solas? Y le dije: sí, claro. Y me dice: acabo de entender lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo dije: ¿y qué hizo en la cruz? ¿Qué has entendido? Dice: Jesús, teniendo todo el poder para bajar de la cruz, que lo había demostrado antes en toda su vida, que había andado sobre el mar, que había parado las tormentas, que había alimentado, que había hecho milagros, que había sanado a gente, no era capaz de bajarse la cruz. Era capaz, pero decidió quedarse clavado hasta la muerte. Aun teniendo todo el poder del universo, Jesús decidió no bajarse de la cruz. Y me dijo: yo quiero seguir a ese Jesús que teniéndolo todo, teniendo todo el amor del mundo hacia mí, decidió no bajarse de la cruz para que yo fuese salvo. Y en ese momento pues le puse la pulsera en la muñeca y dije: has entendido el mensaje del Evangelio, has entendido el mensaje de Jesús. Iglesia, llevar a Cristo en el corazón no es solo llevarlo por la boca, sino con actos de sacrificio personal a todos los demás. Esa dimensión de reino solo la Iglesia puede ponerlo, nadie más. Me gustaría animarte a que empieces llevando esa dimensión de reino. Si eres padre o eres madre, que lleves esa dimensión. Si eres un hijo y estás viviendo con tus padres, lleva esa dimensión de reino a tus padres, lleva esa dimensión de reino a tus hijos. Lleva ese amor, lleva esa unión en Cristo. Lleva ese servicio a los demás sin esperar nada a cambio. Y ahí eso también me toca a mí. Es difícil, es romper con uno mismo. Es romper todo ese orgullo que el ser humano tiene. Y yo me pongo el primero. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta ser el primero siempre en perdonar cuando discutimos. Me cuesta muchísimo el limpiar. Me cuesta muchísimo el servir muchas veces. Porque estoy cansado o porque he tenido un día agotador, en el trabajo ha ido mal o tengo cosas que me están saturando o incluso tensiones dentro de la iglesia. Pero Dios me recuerda eso, que la dimensión de Dios la pongo yo, que yo traigo a Cristo y traigo a Cristo a mi casa también, el servicio a los demás. Empieza llevando tu casa a la dimensión de Dios y llevarás al mundo a ver la dimensión del cielo. Que Dios te bendiga.